Secretario, tú me lo mandas a mi correo. Déjame de tener 30 y tantos correos, que ya no tengo edad yo para tener tantos correos. Bueno, no vamos a hablar de la edad, no vamos a hablar de la edad. Hoy estamos con Matilde Fernández, que es, en fin, muy conocida por todos, ¿no? Porque ya fue ministra de Asuntos Sociales en uno de los gobiernos de Felipe González, no me acuerdo en cuál de los gobiernos, pero en dos de los gobiernos de Felipe González. Y actualmente es presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, que es una iniciativa promovida por Fundación 11. Así es. Y ahí nos conocimos, ¿no? En unos premios en los que yo estaba de jurado. Y, Colegios. Y le dije, oye, Matilde, te quiero entrevistar porque esto de la soledad no deseada me interesa. Y sobre todo porque además acaban de sacar, que lo tienes por ahí, un informe específico sobre la juventud. Yo quería robarte 30 segundos, nada, ni siquiera 30 segundos, para unos datos que he extraído tanto del informe como del barómetro. De el último estudio nuestro, muy bien. Nuestro, mira, donde decís que una persona de cada 5, el 20%, sufre una soledad no deseada en España. 2 de cada 3 personas que sufren soledad llevan en esa situación más de 2 años. O sea, que ya es una cosa un poquito... Porque técnicamente para los investigadores eso ya es soledad crónica. Crónica. Y por lo tanto es la que va a costar más salir de ella. O sea, que esto es más de... En fin, si son 2 de cada 3, pues estaríamos hablando de un 12%. Un 13,5%. Mira, tienes ahí el dato. De las personas que actualmente no se sienten solas, más de 1 de cada 3, el 36,6%, tuvo una etapa en la que sí se sintió bastante o muy sola. Mensaje optimista. Maravilloso. Claro, de la soledad se sale. Es verdad, es verdad. Mira, mensaje como optimista. de las adicciones, como de tantos malestares que produce la sociedad y que no somos capaces de superar durante un tiempo. Pues se sale. Me encanta, Matilde, ese enfoque. Sí. No, es que hace falta optimismo, si no. La soledad no deseada es algo más frecuente entre mujeres, 21,8%, que entre hombres, 18%. Así es. Luego también hablaremos de esto. En jóvenes es mayor la brecha, podemos hablarla. La soledad no deseada está especialmente extendida entre la juventud. Un 34,6% entre los 18 y 24 años. Ha sido al trozo de juventud más alto. Al trozo para que ya sean los periodistas, ¿no? Nos gusta, ¿no? 34,6% entre los 18 y 24 años. Sí, he visto por ahí que hay otro porcentaje que se habla de un 25%, ¿no? Ese es el 25. El 25 es el dato global, del cual quédate siempre con un 20 hombres jóvenes y un 30 mujeres jóvenes. Vale. Por eso te decía que la brecha que antes contabas de rostro de mujer en la población en general era más corta que en la población joven. 20-30, media del país de prevalencia 25%. O sea, pues luego vamos a poner el foco a ver qué pasa ahí entre chicos y chicas, que muy bien. Claramente pasa algo. Pasa. Esta cifra llega al 69% si se suma a las personas que en ese mismo rango de edad se han sentido solas en algún momento de la vida. Pero bueno. Y ahora no. Esa es la parte optimista. Bueno, vamos a... Oye, ¿hay soledad deseada? Sí. La que sentimos cuando queremos estar en nuestra habitación propia, cuando queremos estar solos cargando pilas, cuando queremos estar escuchando música, cuando a veces incluso queremos estar con otra persona pero sin hablar, sintiéndola. Hay momentos en que los seres humanos necesitamos la soledad para reforzar energía, para recargar energía. Pero no continuada, entiendo. Si fuera continuada, ahí habría, oye, tú estás depre, más que, ¿no? Bueno, por supuesto, si eso es lo constante, pues claro. Tiene uno que preguntarse por qué quieres estar tanto tiempo solo, ¿no? No estamos hechos para estar solos. Un libro o algo, puede haber una cosa así, ¿no? Pero lo que está claro es que ya lo dijo Aristóteles,
somos seres sociables, los seres humanos, y entonces necesitamos a los demás, y todos los estudios que vamos haciendo, que por supuesto se han hecho en diferentes momentos de la historia, pero si cabe en el siglo XIX, con el paso del mundo rural al mundo industrial, hubo soledad y hubo investigaciones. Y después de la Segunda Guerra Mundial volvieron a haber investigaciones desde el mundo de la psicología y de la psiquiatría, porque había desplazamientos, porque había que salir adelante desde un hoyo profundo, ¿no? Entonces, ahora yo creo que en Europa, porque somos sociedades cada vez más longevas y tenemos que ser capaces de pensar cómo sigue siendo respetado el ser humano, la persona, el hombre, la mujer longevo, ¿no? Y como a la vez hemos vivido una crisis económica mundial que ha afectado a los países más desarrollados, y a los menos, caray. Y a la vez hemos tenido una pandemia, pues ha vuelto a aflorar la necesidad de actualizar estudios y conocer bueno, los efectos de la soledad, ¿no? Bueno, y las causas. Y las causas, sobre eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las causas principales de la soledad no deseada? Bueno, la primera tiene que ver con el sentimiento subjetivo, individual. El tuyo podría tener unos grados, el mío podía tener otros. El sentimiento subjetivo de no percibir suficientes relaciones familiares y de amistades de las que esperamos, queremos, necesitamos, deseamos. Entonces, y eso inmediatamente cuando lo estudias te das cuenta que tiene que ver con pérdidas. He perdido familiares. La vida nos va dejando a miembros de nuestra familia. Las familias son ahora más pequeñas. Hay menos niños en cada pareja, en cada familia. Pérdidas y a la vez menor tamaño de lo que se llama el clan familiar, que es tu nicho de refuerzo y de cargar pilas, ¿no? Eso por un lado. La otra son las pérdidas sociales. Y esto lo verbalizan mucho los hombres cuando se jubilan. Es que ya no tengo con quién ir a jugar a la petanca, por decir un juego popular, o al pádel o al tenis, ¿no? Es que mis compañeros de trabajo, ha venido la diáspora, cada uno nos hemos ido a un lugar. Hemos cambiado de lugar, estamos más en nuestra casa, en nuestra segunda vivienda, en nuestra casa familiar de pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, pérdidas familiares y pérdidas sociales. Y a eso suma las pérdidas físicas, que puede ser el aislamiento, que es una enfermedad, que es una discapacidad, que es barreras arquitectónicas en el lugar donde vives, etc., etc. Esas ya son tangibles, ¿no? Bueno, entonces me sugerías que te interesaba. ¿Y por qué los chicos más que las chicas? ¿Por qué los hombres? Perdón, los chicos menos que las chicas. ¿Por qué los hombres menos que las mujeres? Bueno, por el peso que la mujer, posiblemente, casi seguro, por el rol histórico que hemos jugado, ancestral que hemos jugado de ser las cuidadoras, las expectativas que tenemos de que si hemos cuidado tanto, que nos lleguen a cuidar a nosotros tanto. Y eso se ha roto. Se ha roto por lo que hemos dicho, porque ya hay más, porque las mujeres, además de su rol de cuidadoras, trabajan, porque hay menos hijos, por lo tanto hay menos nietos, porque se ha reducido esa posibilidad. Y los hombres acusan esa pérdida de políticas, de apoyos sociales. De apoyo social. Sí, estaba no sé pensando... si me he enrollado mucho, te lo he dicho con claridad. Bien, me lo has dicho con claridad, pero vamos, como este tema también iba a salir... No, estaba pensando en lo de las pérdidas sociales. Fíjate, has mencionado la jubilación, pero también se da entre los jóvenes la pérdida social de los jóvenes cuando se te casan o se te emparejan los amigos. Y te quedas un poco solo, ¿no? Yo conozco casos... O los jóvenes cuando se van a estudiar una carrera en una universidad que no está en su lugar de trabajo, en su ciudad o cerca, también. O se va a otra ciudad en búsqueda de trabajo. Por eso crece la soledad de los jóvenes. Nosotros hicimos el estudio de juventud, que no lo teníamos en nuestra agenda, estaba a la cola. ¿Por qué? Porque teníamos la discapacidad, la salud mental.
las personas que están en la Fundación 11 y teníamos los mayores, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque el primer estudio que hicimos era percepción de la soledad. Y entonces, sí es verdad que mayoritariamente la soledad decía, no, son los mayores los que se sienten más solos. Pero de pronto cuando manejamos los datos de las personas jóvenes que contestaban, los jóvenes dijeron, no son los mayores, somos nosotros. Sí. Y reconocieron solo que las personas sin techo, como los demás colectivos, las personas sin techo eran las que se sentían más solas. Pero después los jóvenes decían que eran ellos. Sí, es que hay algunas investigaciones, el otro día me pasaron una, que dicen que se ha... tradicionalmente en las encuestas, las investigaciones sobre la percepción de la felicidad, que es complejo esto de la felicidad, muy ¿verdad? complejo. Porque si la soledad es subjetiva, la felicidad ni te cuento, ¿no? Pero tradicionalmente era una U, es decir, los jóvenes eran felices, luego cuando empiezas a pagar facturas yo creo que se te acaba la felicidad y luego cuando terminas de pagar la hipoteca vuelves a ser feliz. Hay como una especie de U. Bueno, pues Sí, esto, las en últimas todas las estadísticas. pues ha cambiado. Ahora los jóvenes, por primera vez en la historia, o por lo menos en la historia que se hacen este tipo de investigaciones, los jóvenes han dejado de ser felices, o son mucho menos felices que antes. Y sí que luego van alcanzando la madurez, ahí se empieza a aprender, y ya en la última etapa vuelve la felicidad. Pero ya no son tan felices como éramos nosotros, quizá de jóvenes. Entonces lo que... No sé si tiene esto alguna relación, si te encaja. No tenemos estudios, pero digamos conversaciones con filósofos, sí. igual tú, etcétera, podemos acercarnos a alguna proximidad. Déjame decirte la U de todos nuestros estudios. La U de todos nuestros estudios dice que los jóvenes viviendo en zonas rurales son los que se sienten más solos, porque se sienten más vigilados. Y a la vez siente que tienen menos herramientas para su bienestar, su distracción, jóvenes. Y desciende, la otra parte de la U, en soledad, son las personas mayores de 75 años en zonas urbanas, claro, donde sienten su invisibilidad y su dificultad para conectarse. Y si han venido de otras zonas más amigables para ellos a las grandes capitales, la soledad se nota. Y en el caso de mujer, si lo hacemos desde mujer, la U es mujer joven que siente que su familia no la reconoce tanto como ella desearía. Ahí aparece ese problema del niño y la niña, ¿no? Sí. Y en el otro lado son las mujeres mayores de 75, pero más bien en 80 años, que viven solas, pero que su proyecto vital no era vivir solas. Es decir, han quedado viudas. Yeah. Estas son las dos U's que te vas a encontrar cuando hagas denominadores comunes de los estudios de soledad. En todo caso, esto que os habéis encontrado de la soledad de los jóvenes, que no os lo esperabais, como resulta que pensábamos que resulta que los jóvenes intensos, sí que concuerda con esa idea de que ahora los jóvenes por lo menos no son tan felices como pensábamos y lo que tú hay, fíjate tú, yo soy psicóloga de profesión y como psicóloga social y como psicóloga de organizaciones lo he trabajado, y entonces primero ha habido momentos que los jóvenes el input que recibían eran: pero si vosotros sois la gente más preparada del mundo, si vosotros habéis tenido más oportunidades que nunca, si vosotros se os ha dado hecho todo. Pero a continuación aparece una parte, en mi opinión, que tenemos que ser capaces entre todos de superar, que es la sociedad competitiva. Una cosa que a mí me parece fundamental es que los colegios, que los institutos, que las universidades dejen sus mensajes de competitividad para ir a los mensajes colaborativos, que además les servirá a trabajar en equipo, repartir trabajo en equipo y ser más genios por la suma de genialidades en el trabajo, ¿no? Entonces, mensajes de sociedad competitiva. Siempre tengo que sacar más notas, siempre tengo que estar por encima, y además tengo la suerte que no ha tenido mi padre y mi abuelo y mi madre y mi abuela, que ellos sí que han tenido que sacrificarse mucho más. Esto les descoloca.
Y luego cuando encuentran, dicen, vaya, somos los más formados de España, la generación más formada, pues no encontramos trabajo. Pues el trabajo que encontramos no nos permite vivir, pues el trabajo que encontramos no nos permite emanciparnos. Y entonces empiezan a acumular frustraciones que por mucho que nuestros educadores y el entorno familiar haya enseñado a ese niño y a esa niña a resistir la frustración, a enfrentarse a la frustración, a superar la frustración, llega un momento que dice, no me casan las cosas. Perdón por decirlo tan coloquialmente. No, como se dice. La tecnología, ¿une o aísla? Mira, yo empecé a tomármelo en serio cuando vi que, consultadas las personas con discapacidad contestaban, la necesitamos. La necesitamos para movernos, para comunicarnos, para integrarnos, para incluirnos, para que no nos vean tan diferentes. Y entonces es cuando, leyendo, llegué a la conclusión que ya llegan los que diseñan investigación, los que evalúan investigación y los que la terminan de confeccionar. Todo depende de cómo se haga y para qué se haga. La tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Y para estar al servicio de las personas se tiene que contar con las personas en su diseño, en su desarrollo, en que la investigación llegue a buen término. Y así, en general, la tecnología sirve. En el caso de los jóvenes, nosotros en este estudio vimos que los jóvenes que están, una medición, 3 horas conectados diariamente en redes y luego no tienen relación humana, sienten soledad. Y que un joven que está también 3 horas conectado en redes, joven o joven, pero luego cierra, apaga y se va a tomar una cerveza, un té, un agua fresquita con sus amigos y amigas, les escucha, hablas, se tocan, se abrazan, siente menos soledad. Por lo tanto, la tecnología, si es en cantidad y sin interrelación humana, hace daño. La tecnología, si ayuda, pero además se acompaña de la relación humana, pues complementa. Este fin de semana ha habido manifestaciones, no sé si lo has visto, manifestaciones en distintos puntos de España promovidas por asociaciones de, pidiendo la desconexión digital, ¿no? Y sabes que hay un cierto padres, ¿no? Porque hay una cierta alarma. Por ¿no? la presión social de que utilicen el ordenador y los teléfonos antes de tiempo. Toda la industria. El otro día salió Mark Zuckerberg, ¿no? El de Meta, diciendo que como, en fin, hemos visto que en Estados Unidos los americanos tienen pocos amigos y que lo conveniente es tener por lo menos 10 amigos, pues que nosotros vamos a crear amigos virtuales, con inteligencia artificial. ¿Cómo te suena esto? ¿Estamos chiflados ya o no? Pues me suena poco europeo, pero si estuviera aquí un japonés nos vendería la moto, como decimos nosotros coloquialmente, porque tienen robots para acompañar, tienen para montar. Y si somos del sur de Europa, yo creo que tardaríamos un poquito más. Pero yo creo que no debemos, a las personas mayores como yo, que a veces me dicen, pero si es que... otra cosa que nos piden a la tecnología todo el mundo es, por favor, que sea fácil de manejar y que no cueste mucho. Y eso se lo dicen a los tecnólogos, que lo reconocen. Porque justo las personas con menos recursos, cuando en el ámbito social se les está dotando de una teleasistencia mejor, que interactúan, no solo hablan, no solo se oyen, sino se ven, con las Alexias y todas estas marcas que no quiero citar compañías, pero que de pronto oyes la voz y dice que son las 8 de la noche, si vas a cenar, recuerda tus pastillas del cajetín de la noche, o que le hablan, les está siendo muy útil y lo valoran mucho. Y luego a veces poder reprogramar cosas les resulta más difícil. Yo diría a las personas que tenemos más edad, que somos reacias a la tecnología, que por favor no dejemos de intentar aprender y que recordemos, por ejemplo, como una secretaria, cuando IBM
consiguió poner en marcha la máquina eléctrica, que tenía el redondel ese, donde tú podías borrar tus faltas de ortografía, tus errores al escribir, sin tener que repetir la página, sin tener que sacar aquella hoja negra de calco, para hacer la copia, que había que repetirlo todo. Eso fue tanta calidad en el trabajo. Hablemos con un profesor de economía de todas las universidades españolas, cuando entró ese mamotreto de universidad que por segundos hacían tantas operaciones que todos los departamentos de estadística y de economía podían resolver los problemas tan rápidamente. Y tantos ejemplos en los hospitales. Las máquinas que nos hacen ahora para medir qué es lo que le está pasando a nuestro organismo, cómo van nuestras células cancerígenas, pero es que es una maravilla. ¿Cómo se llama esa máquina que ya no te abren de arriba abajo? El Dombito, no sé cómo se llama. Sí. No. Que sin rajarte de arriba abajo te sacan lo que tienes malo. Bueno, la tecnología es una aliada del ser humano siempre que el ser humano la investigue, dándole utilidad al ser humano. Pero eso es compatible con que las familias, o muchas familias, estén preocupadas, ¿no?, por el exceso de pantallas en sus hijos, en los colegios, ¿no? ¿Te parece fundada esa preocupación? Me parece digna de ser atendida y de encontrar entre todos el punto de encuentro. Vale. Claro, yo soy una niña que salía con mi hermano a jugar al bulevar de mi calle con las canicas, claro, y con los capuchones de las botellas que mis hermanos las ponían de futbolistas, y jugábamos y hacíamos partidos de baloncesto. Es que eso fíjate, ya, la calle ya no es un lugar, claro, de convivencia. Entonces lo que tenemos que conseguir es que la calle sea un lugar de convivencia. Pero tú has hablado antes de 3 horas con redes sociales, es que ya los últimos informes hablan de que el tiempo de uso medio del móvil está ya, de las pantallas, ¿no?, está ya por encima de las 5 horas. Empezamos a restarle tiempo a la caña, esa que decíamos, ¿no?, a la cervecita. A mirar a las personas. Es decir, yo voy dedicando tanto tiempo a las pantallas, ya es que no me queda tiempo para yo uso salir. Transporte público y a veces me entran ganas de decir así: deja el teléfono, que te vas a tropezar con la escalera. Deja el teléfono, mira qué chico con ojos azules hay ahí, o qué chica con ojos azules hay ahí. Mírala, mírale, que te va a gustar muchísimo más. Quiero decir, estamos perdiendo el contacto del ser humano con la máquina, que nos parece tan útil, nos trae beneficios, pero también nos trae problemas. Y lo importante es buscar soluciones que siempre vayan a comunicarse las personas entre ellas. Dame algunas recomendaciones. Vamos a terminar en positivo, ¿no? Vamos a ir terminando, claro, en positivo. A ver, algunas recomendaciones para reducir, ¿no?, para esas personas que puedan estar oyendo este video podcast y que digan, pues yo tengo momentos de soledad no deseada, me gustaría no tenerlos, esos momentos. Vamos a publicar este podcast ahora en periodo preestival, ¿no?, ante unas vacaciones, que ahí puede haber momentos, ¿no?, también de más soledad, ¿no?, si uno no tiene bien organizadas las vacaciones, ¿no? Pueden ser terribles, ¿no? Las vacaciones pueden ser fantásticas o terribles, ¿no? Entonces, danos algunas recomendaciones. La primera que yo daría, hablo de todas las edades, ahora, sí. La primera que yo daría es: pide ayuda. Di que te sientes sola, que necesitas que alguien te dedique tiempo. Por eso no eres débil, claro, eres más inteligente. Quitar el estigma, ¿no?, de este tema. Clarísimamente. Que lo tienen los jóvenes y lo tienen, claro, los mayores. Es un colgado, ¿no? Los mayores los jóvenes dirían, es el colgado, ¿no? Bueno, hay un programa en Holanda con todas las organizaciones juveniles, precioso, donde la primera conclusión es: no convoques a los jóvenes para hablar de soledad, que no va ni uno. Convócalos para decir, en tu barrio, ¿qué necesitas para poder tener algo que te apetezca hacer con otras personas? Entonces te van los jóvenes. Bueno, pues y los jóvenes en nuestras encuestas lo que dicen es: cuando me he atrevido a pedir ayuda, me ha venido bien. Claro. Yo ahora recomiendo que la gente pida ayuda, pero pasa tiempo y la mayoría de todas las edades
les molesta pedir ayuda. Y cuando pues pides, no la pidan. Y cuando pides ayuda, no sé si tendrás tú Ya esta es demasiado experiencia. tarde a veces. No, iba a decir, cuando pides ayuda, normalmente la recibes. Porque Por a los supuesto. jóvenes les da miedo decir, uy, voy a sufrir el rechazo, se pueden reír de mí. No, normalmente la gente, a ver, puede salir mal, ¿no? Sí. Pero normalmente la gente reacciona bien. Funciona. Yo por lo menos... Y eso tiene que ver con la segunda gran medida. La segunda gran medida que has citado a los americanos, y ya sabes que la salud pública, la Fundación Surgeon, que son el ejército, en la época de Obama, le dotaron de recursos para atender a la salud pública, ser quien resolvía y atendía a la gente con menos recursos y sin seguros, etcétera, etcétera. Hicieron un trabajo muy bonito sobre la soledad. Y en anglosajón la palabra es hagamos conexiones. En España es, y en Europa es, hagamos comunidad. A mí me gusta decirlo, hagamos barrio, recuperemos el barrio y pongámonos todos en coordinación, porque entonces puedes encontrarte con las extraescolares y entrar en contacto con alguien, la oficina de farmacia, que es un radar maravilloso, los servicios sociales, la atención primaria, centros de mayores, los centros de mayores, y hacer que todo, centros culturales, y sobre todo ahora en toda Europa, que hemos hecho posiblemente con una visión keynesiana de crear empleo, no solo en el campo social, sino desarrollando con el ladrillo equipamientos, ¿verdad? O sí. Programas de turismo, o lo otro. Ahora casi todos dicen, hagamos más centros comunitarios y menos centros sectoriales. Busquemos el punto donde todos nos encontremos y sentémonos con el urbanismo a diseñar las cosas de forma mucho más integradoras. Entonces, hacer barrio es importantísimo, hacer conexión. Los americanos suelen decir, y fíjate esto, para la España rural, el papel que juega. Yo, que soy medio asturiana de zona rural, estamos siempre pendientes que sigan quedando 5 niños para que no cierren la escuela del pueblo, que sigan, ¿verdad?, que es el denominador común de casi todas las zonas rurales, de las leyes autonómicas. Entonces, el tema es, si hay una escuela se cierra, los profesores han perdido conexión entre ellos, los padres, las personas que estaban a disposición de la escuela y querían ser útiles, el servicio de comida, el de transporte. Dice, si eso desaparece, hay que pensar qué nuevas conexiones creas. Eso es como lo cuentan los americanos. Nosotros lo contamos de la manera de sigamos haciendo redes que permitan que todos encontremos la forma de comunicación y de convivencia y de conexión. Y para las personas con discapacidad, este observatorio está promovido por Fundación 11. ¿Qué les darías algún consejo específico para ellos? Porque he visto en el barómetro que son un colectivo especialmente vulnerable. Llega al 50%, en jóvenes y en mayores y en todas las edades. Que es normal porque, claro, es una situación objetivamente dura, ¿no? Entonces, o puede ser objetivamente dura. ¿Qué les dirías? Bueno, pues el primero, que entre ellos se apoyen, que lo están haciendo y por eso lo quiero reconocer. Claro. Es decir, no te encontrarás una organización de discapacitados que no tengan sus propios servicios de atención, de visita, de acompañamiento, de desarrollo de proyectos, de lazarillo de todo tipo. Bueno, pues eso, que lo sigan haciendo, porque con eso se refuerzan ellos y su entorno familiar y su entorno social. Y lo siguiente, que entre todos tomemos buena nota de lo que se necesita es una sociedad inclusiva. Inclusiva. Cuando a los jóvenes les preguntamos ¿por qué usted se siente más solo, que ha salido más solo que la media? Encontramos porque su familia no llega a fin de mes. Encontramos porque son españoles, pero sus padres no lo son. Vienen de la inmigración. Porque tienen una orientación sexual distinta. Y cuando lo han expresado se han sentido marginados. Porque pertenecen a una minoría étnica, española o no española. Entonces, dices tú, o sea que estamos fallando en el respeto al otro. Estamos fallando en que no nos estamos poniendo en los zapatos de los demás. Estamos fallando en que no entendemos que una escuela, que un lugar de trabajo, que un lugar social es un lugar de integración.
Y entonces eso ya que es una responsabilidad de todos nosotros, trabajar por la integración. Oye, Matilde, yo es que tú sigues siendo ministra de Asuntos Sociales, ¿no? No.